Miguel Martín dice, querido Mauricio, buenas tardes desde México. Se habla en los medios de aquí que esta guerra de Estados Unidos en Irán beneficia a Rusia. ¿Tú qué opinas? ¿Y qué periodistas recomiendas mexicanos? Mira, no sé cómo está el panorama mexicano en la actualidad. No te puedo recomendar a nadie. Pero sí, Rusia está beneficiándose. Primero que nada porque el aumento de los precios del petróleo hace que Rusia, que es un gran productor petrolero y un gran exportador de petróleo hasta hoy, y las sanciones no impiden que venda petróleo, pero sí la controlan, hace que Rusia va a tener más ingresos para seguir adelante su guerra contra Ucrania, ¿no? En ese sentido sí la beneficia, aunque le perjudica, por otro lado, el hecho de que Irán es uno de los grandes aliados que ha tenido la Rusia, que ha tenido Putin. Irán le dotó de los drones Shahed 136, de los que hemos hablado aquí ampliamente. Primero le vendía los drones a $200,000, ahora le enseñó a producir, puso instalaciones para producir drones a $70,000 ahora en Rusia, pero Irán es uno de los socios estratégicos de Rusia y en ese sentido le perjudica. No hay tanta claridad en qué es bueno, qué es malo en algunos casos, ¿no? En el caso de Estados Unidos hay muchísimos analistas estadounidenses que están preocupados de que esto le está saliendo carísimo a Estados Unidos, que va a aumentar los precios de todo. Y como dice un meme que ya he visto yo en 4 formas distintas, 5, si yo voté por ser racista, no por ser pobre. Y por supuesto Donald Trump es racista y quiere que tú seas racista, pero te va a hacer pobre.